Buenas noches, estimada profesora. Mi nombre es Mayra Alejandra Acosta. Pertenezco al grupo número 5, el cual está conformado por Paula Cero y por Santiago Arista Zabar. Y en la presente vamos a exponerte sobre la demanda agregada y la política económica. Bueno, ¿qué se entiende por demanda agregada? Bueno, la demanda agregada es la cantidad de bienes y servicios producidos por una economía nacional que están dispuestos a comprar todos los agentes, incluidos los extranjeros. En un determinado periodo de tiempo. El agregado macroeconómico está compuesto por una suma de las necesidades individuales de los sujetos económicos, tales como lo son los hogares, los negocios, el sector público, etcétera. Y también está muy conocido bajo el acrónimo de A, que es de A. Pues así se van correlacionando directamente con los cambios con la oferta monetaria, el ingreso y el gasto público, pero está inversamente relacionado con los precios y los impuestos. Su magnitud siempre será igual a la del PIB. Pero su perspectiva de cálculo es totalmente diferente, es decir, si el PIB se mide teniendo en cuenta la fabricación de bienes y servicios, la demanda agregada va a tener en consideración la adquisición de estos. En este punto es necesario introducir dos nuevos términos que se refieren a variables que se han investigado y estudiando, que es la oferta agregada y la demanda agregada. Cuando hablamos de la oferta agregada se refiere a lo que se denomina como producto, es decir, al conjunto de bienes y servicios finales que es lo que ofrecen las empresas. Esto va significando que la oferta agregada es igual al producto y que a su vez es igual al ingreso. Por otra parte, la demanda agregada corresponde a la demanda total de los hogares por bienes y servicios finales. ¿Cómo hacer el cálculo de la demanda agregada? Para conocer este indicador se puede ir implementando los mismos métodos para averiguar el PIB. Sin embargo, la demanda agregada se calcula desde el punto de vista desde lo que se consume hasta lo que la sociedad genera. Bueno, es por esto que se van considerando aspectos como lo son el desembolso a los particulares, a los inversionistas, al gasto de las administraciones públicas y lo que son exportaciones netas. La siguiente fórmula que estamos viendo en este preciso momento permite saber cuál es la demanda agregada en un país. Entonces, el resultado de la suma de esta fórmula es que el consumo privado, que es C, son aquellos artículos que solicitan las familias y personas, o en este caso que son independientes o individuos, pero pues hace parte del hogar. La inversión privada, que corresponde, que es la I, se trata de las adquisiciones que hacen las empresas, las inversiones como lo son las viviendas, que suelen estar financiadas por recursos humanos, por lo cual dependen del tipo de interés. El gasto público, que es el G, son los gastos de interés general y exportaciones netas es X y M que diferencian las IMPO y las EXPO. Bueno, ¿qué es la curva de la demanda agregada? Esta curva que vemos como tal nos muestra la relación entre la cantidad solicitada entre los bienes y de los bienes y servicios y el nivel agregado de los precios. En un escenario en el que, salvo por lo que respecta a un nivel de precios y al nivel de producción o al PIB real, que es el Y. El resto de los factores permanecen totalmente inalterados. Este tipo de gráfico es una forma de visualizar el número de productos que los consumidores estamos dispuestos a adquirir en cada nivel de costo. Bueno, ¿qué pasa cuando la demanda agregada aumenta?
Como lo podemos validar en el siguiente gráfico, es que la curva se desplaza hacia la derecha, es decir, que se va incrementando para cualquier nivel de precios. De lo contrario, si la demanda agregada va disminuyendo, pues la línea se va moviendo hacia la izquierda. ¿Qué podemos verificar o comprobar como tal de este análisis o cuando se provoca este análisis de esta curva? ¿Sí? Entonces tenemos que los factores principales que los condicionan son los siguientes: las expectativas de los consumidores, las variaciones de riqueza, los cambios en el capital físico, la política fiscal monetaria y la economía mundial. Bueno, en la influencia de la demanda agregada de la economía, podemos ver cómo se va creando como ese tipo de efectos que existen para que la curva de la demanda agregada, que tiene una pendiente negativa, entonces en este caso tenemos que es el efecto de la riqueza, que es cuando los importes a pagar por bienes y servicios son bajos, cuando las personas se sienten más ricas y desean gastar más. También tenemos el efecto comercial internacional, que es cuando los precios descienden y los productos son más económicos que los extranjeros, y los efectos tipos de interés o Keynes, que al aumentar el poder adquisitivo, las familias hacen menos esfuerzo para comprar bienes y servicios, lo que va permitiendo a los bancos a dedicar más dinero a préstamos y como una negociación de los intereses para que los hogares puedan invertir un poco más. ¿Qué mecanismos ¿Qué mecanismos se pueden como luchar con el tema de la inflación, de la política fiscal, de las monetarias? Mis compañeritos Paula y Santiago les explicarán a continuación. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Aristizábal y con ustedes voy a hablarles acerca de la política monetaria, que es la parte que me corresponde. Bueno, digamos que la política monetaria es el conjunto de acciones en las que lleva cada uno en cada autoridad monetaria, generalmente un banco central, para controlar y regular la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés en la economía. Digamos que el objetivo de esto principalmente es mantener estabilidad de precios y fomentar el empleo y promover, digamos que es el crecimiento económico sostenible y la continuación de lo que se describe en los componentes objetivos claves de la política monetaria. En esto consiste. Bueno, ahora vamos a hablar de los componentes de la política monetaria. Bueno, primero tenemos la tasa de interés. Esto ajusta, este ajuste de tasas nos permite influir en el costo del crédito. Cuando la tasa de interés es baja, eh, eh, esto significa que se puede pedir un préstamo más barato, lo que estimula tanto el gasto como la inversión. Por el contrario, una tasa de interés de alta encarece de crédito, así que esto tiende a reducir los gastos y la inversión. Bueno, también quiero hablar de las operaciones del mercado abierto, como la OMA. Esto implica la compra y venta de títulos de deuda, como los bonos del gobierno, el mercado abierto. Estas operaciones nos ayudan a regular la cantidad de dinero y el sistema bancario. Comprar títulos aumenta la liquidez, mientras que venderlos la reduce. También quiero hablar del requerimiento de reserva. Este componente se refiere a los ajustes de niveles de reservas en los que los bancos deben mantener un requerimiento de reserva y un alto límite de capacidad de los bancos para otorgar un préstamo, mientras que un requerimiento bajo aumenta esa capacidad.
muy importante. Digamos que en resumen, estos cuatro componentes de tasas de interés de operaciones del mercado abierto y digamos que estos requerimientos de reserva facilitan lo que es las funciones para la gestión de la política monetaria y la estabilidad económica, que es demasiado importante. Bueno, ahora vamos con los objetivos monetarios. Eh, Primero, tenemos la estabilidad de precios. Este objetivo se centra en mantener la inflación en un nivel bajo y estable. Digamos que eh, digamos que una inflación de alta puede erosionar el poder adquisitivo, lo que significa que el dinero vale menos y podemos comprar menos con el mismo ingreso. Por otro lado, la deflación, que es una caída general de los precios, puede llevar a una recesión, ya que los consumidores y empresas retrasan sus gastos y esperando a precios aún más bajos. Bueno, también quiero hablar del pleno empleado. Aquí este objetivo es minimizar el desempleo sin causar una inflación excesiva. Una meta clave para alcanzar una tasa natural de desempleo que incluye el desempleo friccional, que ocurre cuando las personas cambian de empleo, y el desempleo estructural, que es causado por los cambios de la economía que crean un desajuste entre las habilidades de trabajadores y las necesidades del mercado laboral. Y también quiero mencionar el crecimiento económico sostenible. Este objetivo busca fomentar un crecimiento económico que pueda mantener a largo plazo sin generar desequilibrio macroeconómicos. Es importante el crecimiento económico que no sea demasiado rápido, lo que podría causar una inflación, como se mencionó anteriormente, ni demasiado lento, ya que esto podría conllevar a desempleo y la recesión, como la deflación. deflación. Por eso, en resumen, los objetivos de la política monetaria son mantener la estabilidad de precios y alcanzar el pleno empleo y fomentar un crecimiento económico sostenible y asegurado para la estabilidad financiera. Y por último, quiero tocar los diferentes tipos de política monetaria. Primero tenemos la política monetaria expansiva. Digamos que este tipo de política se emplea cuando una economía está en recesión y cuando su crecimiento es lento. La estrategia principal aquí es bajar las tasas de interés. Cuando las tasas de interés bajan, es pedir prestado, se vuelve más barato todo, lo que estimula tanto el gasto como la inversión. Además, se aumenta la oferta del dinero de la economía para incentivar aún más la actividad económica. También quiero hablar de la política monetaria contractiva. Este tipo de política se utiliza principalmente para combatir la inflación y la inflación ocurre cuando los precios de bienes y servicios suben demasiado rápido. Esto erosiona el poder adquisitivo. Para contrarrestar esto, digamos que se suben las tasas de interés, haciendo que el crédito sea más caro y reduciendo el gasto y la inversión. Además, esto reduce la oferta del dinero en la economía para ayudar a enfriar las actividades económicas y estabilizar los precios. Digamos que en resumen, la política monetaria expansiva se usa para estimular una economía en la recesión y de crecimiento lento, mientras que la política monetaria contractiva se aplica para controlar la inflación. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Gracias por ver esta presentación. Ok, profe, buenas tardes. A mí me correspondió explicarles qué es las políticas fiscales. Entonces, el día de hoy voy a hablarles sobre las políticas fiscales. ¿Qué es una política fiscal? Sencillo, la política fiscal es una herramienta clave del gobierno y esta se encarga de gestionar los ingresos y los gastos del Estado, impactando directamente en la economía. Ellos controlan
cuando ven mucha inflación o deflación, en este caso por medio de los impuestos y el gasto público. ¿Qué objetivos tiene la política fiscal? La política fiscal persigue los tres objetivos en diferentes plazos. A corto plazo, estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario, a través de lo que se le paga a las personas. En el largo plazo, pues persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país y ellos invierten en áreas como educación, inversión e infraestructuras. Y simultáneamente, o sea, constantemente, persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. Ellos que buscan que los ingresos de las personas sean equitativos, eh, dependiendo de independientemente de su estrato socioeconómico. De estos existen dos tipos, los cuales de hecho existen tres tipos: expansiva, contractiva y neutral, pero de los que más se habla son los siguientes: de la expansiva y la contractiva. Voy a iniciar explicándoles ahora qué es la política fiscal expansiva. El gobierno aplica esta política cuando hay un aumento progresivo en el gasto público, bien sea ayudas, prestaciones o subvenciones, y una reducción a través de una reducción de recaudación debida de impuestos. Un aspecto importante es que la reducción de los impuestos aspira a que se estimule el consumo, ¿sabes? Entonces, por eso se usa esa política. Asimismo, pues, discúlpame. Asimismo, pues ellos van a lograr controlar y van a lograr que la población eh, adquiera los bienes y servicios. Pero esto disminuye los costos productivos para que las empresas puedan expandirse y crecer. Básicamente esa se usa para el crecimiento de algo, de la economía del país. Y esta se aplica en 5 vías diferentes, como las que vemos ahí. Primera, pues una reducción de impuestos, consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo, que es lo que se busca con esta política. Un aumento de los gastos del gobierno, desplazando la demanda agregada o haciendo que la demanda agregada sea un poco mayor. Discúlpame, que se me perdió. Los estímulos a través de la inversión o unificación a través de las extensiones fiscales. La finalidad es provocar los aumentos de la demanda agregada, como te lo expliqué anteriormente, y los incentivos fiscales de la demanda de los no residentes. Mayor exportaciones netas, que es lo que se busca normalmente. Básicamente, la relación entre la política fiscal e inflación es una herramienta demasiado poderosa, el cual puede generar un cambio positivo en los índices económicos, claro está. Y también tiene como un problema fundamental en la inflación cuando se abusa de su aplicación. O sea, todo siempre es como con moderación, precisamente por eso el gobierno y por eso las políticas fiscales tienen que saber controlar esto muy bien, pues porque se puede afectar como y ahogar el crecimiento de una nación si se usa de manera incorrecta. Cuando se disminuye la recaudación de un impuesto y por tanto se aumenta el gasto público, eso se tiene como consecuencia una mayor renta y menos dinero en las arcas públicas que tienen las personas. Esta política ha recibido demasiada crítica, ya que genera pues un déficit en el sector comercial, una mayor cantidad de deuda pues no genera un mayor consumo en la población, porque se critica demasiado eso y se genera como un efecto expansión, pues el gobierno a través de la deuda y sus productos fomenta la desviación hacia la inversión privada y pues por consiguiente el estímulo privado disminuye, la generación de la riqueza pues de ellos disminuye, claro está. Bueno, ya les expliqué pues los objetivos básicamente, que es realizar el estímulo, el incentivo, el factor económico en la recesión o en la desaceleración económica. Eso es lo que busca. O sea, se busca expandir cuando la recesión está hacia abajo, cuando la recesión es negativa básicamente. Pues la recesión económica pues sabemos que son factores negativos que pueden
impactar demasiado en la producción, el empleo y el consumo, lo que puede generar esto la disminución de la demanda agregada, como lo explicó mi compañera Mayra al inicio del video. Tenemos la segunda política fiscal, que es la política fiscal contractiva. Esto es todo lo contrario a la expansiva, lógicamente. Esto se usa cuando hay un exceso de demanda monetaria en el país, cuando las personas están invirtiendo mucho, gastando demasiado. Lo que quieren hacer eso es frenar para mantener controlado, porque ni mucho es bueno, ni poco tampoco es bueno. La idea es mantener un equilibrio que se mantenga neutral, como le expliqué. Entonces, la política fiscal pues, contractiva se suele usar cuando existe una situación inflacionista, como te lo expliqué, provocada por un exceso de demanda agregada. Todo en exceso es malo y a nivel económico también es demasiado malo. En este caso, pues sería necesaria la aplicación pues, de la política fiscal contractiva. La definición técnica de la política fiscal contractiva es que tienen que haber la reducción del gasto público y el aumento de la reducción fiscal a través de ingresos por impuestos de ciudadanos. Es decir, es la opción opuesta a lo que te estaba explicando de la política fiscal expansiva. Lo que hace es que aumenta los impuestos para que los ciudadanos aprieten su bolsillo e intenten o disminuya el consumo de muchas cosas. Entonces, ¿cómo se aplica? Tenemos los tres pilares de cómo se aplican, que se aumentarían los impuestos, como expliqué, se reduciría el gasto público y se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas. O sea, es decir, como que se frena todo este proceso o todo el proceso de crecimiento económico porque ya hay una aceleración muy grande y lo que necesitan es mantenerlo bajo control, algo que ellos puedan mantener bajo control porque el mercado va más rápido que el gobierno. Entonces eso tienen que mantenerlo ellos pues en control, claro está. De ahí pues sale el déficit y los super bits económicos. Como te dije, pues estas emplean